En la clase, buenas tardes, chicos, chicas. En la clase anterior, ¿verdad? Estaba exponiendo el grupo 6 sobre los criterios de investigación cualitativa, ¿verdad? Cabe señalar que nos quedaron unas láminas, ¿verdad? Para terminar la exposición. Creo que íbamos por la página 15, si no me equivoco, ¿verdad? Pero de todas maneras les voy a hablar en forma generalizada, ¿verdad? Estábamos viendo sobre los criterios de investigación cualitativa, ¿verdad? Ya los compañeros manifestaron sobre la perspectiva cualitativa y los fenómenos a estudiar y su contexto, ¿verdad? Luego hablábamos sobre los criterios de investigación cualitativa, entre ellos tenemos los criterios de rigor y los criterios éticos, un poco para refrescar, ¿verdad?, de qué era lo que estábamos hablando. Ya los compañeros también explicaban sobre la diversidad metodológica, que puede ser un nivel ontológico, un nivel epistemológico y un nivel metodológico. No voy a profundizar y aquí me pareció muy buena esto, ¿no? Considerar el rigor científico de que puede tener el término naturalístico y el término positivista, ¿verdad? Que esto generalmente, el término naturalístico se refiere a la investigación cualitativa y el término positivista pues más bien se da una orientación a la investigación cuantitativa. Bueno, también hablaban sobre ya los procesos de la investigación. Ya hemos visto, ¿verdad?, que no hay una investigación estática, sino que tiene que ser dinámica y tiene que ser flexible. Bueno, también ya los compañeros hablaban en qué consistía el criterio de rigor, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por rigor? Que es la valoración o es la validez que nos vamos a dar a una investigación. Ahí al empleo de sus métodos, al empleo de las técnicas, ¿verdad? Al empleo del análisis de resultados o cómo tenemos los datos. Hablábamos también, ¿verdad?, que fue una buena estrategia cambiar las estrategias, en este caso, de la aplicación del proyecto de ejecución. Cambiar es, en vez de hacer las encuestas, preferible hacer un paper, ¿verdad?, que no íbamos a tener que manipular ningún dato, ¿verdad?, sino que en vez de manipular los datos, pues hemos optado por hacer el paper. Bueno, aquí también nos habló, creo que esto nos habló Cuadros, no recuerdo muy bien, sobre los ejes de rigor, nos explicó muy bien qué era la fiabilidad y la validez, ¿verdad? Aquí también nos habló sobre la triangulación que debe existir en la investigación, es decir, entre una persona como investigador, entre las fuentes de información y con los participantes, ¿no? También en esta triangulación, ¿verdad? Cuando hablamos de la fuente de información, no solamente estamos viendo también del marco teórico, sino que si dentro del equipo hay profesionales de diferentes especialidades, ¿no? Y que se está tratando o se está investigando la misma temática, cada uno puede observarlo desde un punto de vista, pero luego se llega a un consenso, ¿no? No es que se impone. Y como ya hemos dicho, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos un proyecto de investigación y cuando ya vamos a publicar los resultados, ¿verdad? Tiene que haber una participación activa, en este caso del grupo que ha sido investigado o del grupo objetivo, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos que nos hablaban de la credibilidad, de la transferibilidad, de la consistencia, de la confirmabilidad, relevancia y la adecuación y concordancia teórica y epistemológica. Bueno, esto ya se hablaba, ¿verdad?, un poco más detallado sobre lo que era la credibilidad, ahora de la transferibilidad, las amenazas que puede tener nuestra investigación, ¿verdad?, porque a lo mejor tenemos vacíos, ¿verdad?, o no estudiamos el
el problema en una forma más amplia o en una forma holística. Y tenemos la consistencia de dependencia, que aquí creo que ya comenzó a exponer el compañero, entonces le voy a dejar aquí para que retome la exposición, ¿sí? Seguimos, por favor. Sí, doctora, buenas tardes. Es en las dos siguientes, porque ya habíamos explicado lo que era la triangulación. Bueno, espero que haya quedado entendido cuál es la importancia de Pero aplicar inicia, Michael, inicia desde aquí para, o sea, no. ya, para recapitular. Exacto. Ya, Yo quiero decir, perfecto, doctora. realimentación. Listo, no hay problema. Bueno, entonces, una vez que habíamos entrado de lleno a los criterios de la investigación cualitativa, ahora nos vamos a encontrar con lo que es la consistencia o la dependencia. Entonces, habíamos mencionado que esta de aquí también es conocida como replicabilidad y es un criterio que básicamente hace referencia a la estabilidad de los datos. Tenemos que en la investigación cualitativa, debido a su complejidad, la estabilidad de los datos no está asegurada. Y esto es porque, debido a la amplia diversidad de situaciones o realidades analizadas que pueden existir, en este caso vistas por el investigador. Sin embargo, a pesar de esta variabilidad de datos, el investigador siempre debe procurar una relativa estabilidad en información que se recoge y analiza, sin perder de vista que por la naturaleza de la misma investigación cualitativa siempre tendrá un cierto grado de inestabilidad. Entonces, lo que se había dicho principalmente es que para lograr esta consistencia de los datos se emplean diferentes procedimientos, los cuales el más importante o el que se aborda en este caso va a ser la triangulación y hay varios tipos. Ya en la siguiente diapositiva voy a mencionar. También tenemos el empleo de un evaluador externo, la descripción detallada del proceso de recogida y el análisis e interpretación de datos. Entonces, todos estos mecanismos lo que nos ayudan en una investigación cualitativa sería asegurar tanto la credibilidad como la consistencia. Michael, Avance a una la siguiente. pregunta. Dígame, doctor. ¿Por qué cree usted que se debe contratar un evaluador externo? ¿Por qué? Sí. A ver, en primer lugar, y de lo que se ha mencionado, por ejemplo, una parte importante es que cuando uno tiene una investigación, está desarrollando y forma parte como investigador. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, ya tomemos en cuenta nuestro caso, ¿ya? Que era el estudio de, les recuerdo al doctor aquí, lo habíamos cambiado porque ya, como íbamos a hacer un paper, habíamos dado otro sentido a la investigación. Bueno, pero básicamente era la investigación de enfermedades mentales como la depresión que se producían a raíz del confinamiento. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Encontrar personas que tengan esta depresión o que manifiesten algún tipo de desarrollo mental. ¿Qué es lo que sucede si nosotros no logramos encontrar este tipo de anomalías, por decirlo así? En cierto caso, nosotros podríamos llegar a sobredimensionar lo que en realidad está sucediendo. Entonces, básicamente, en lo que nos ayuda un evaluador externo es a que nuestros datos sean más realistas, a que nuestra investigación esté bien encaminada y a que no cometamos este tipo de sesgos. Él nos podría ayudar, digamos, en este caso, a guiar de buena manera nuestra investigación, a que no existan datos falsos, a que nosotros no participemos y no queramos sobredimensionar o mostrar algo que no es lo correcto. Porque, como le dije, uno al ser investigador quiere lograr ciertas cosas, pero si no lo hace, en cierto momento como que quiere hacerlo, pero no es así. Y en este caso el evaluador externo nos va a ayudar en ese sentido, a que ¿Verdad? tenga un Sí, correcto lineamiento. sí, tiene mucho que ver con lo que usted dice, ¿verdad? Tanto en los proyectos de ejecución como en los proyectos de investigación siempre debe de haber un evaluador externo. ¿Por qué siempre debe de haber un evaluador externo, indistintamente en cuál sea, si es ejecución o si es investigación? Porque nosotros como parte
como parte de ese proyecto, ¿verdad? No podemos ser juez ni parte, ya, porque nosotros podríamos decir que lo que nosotros estamos haciendo es perfecto, ¿verdad? Porque lo vemos desde adentro, no lo estamos viendo desde afuera. Entonces es muy diferente en el caso de ustedes de ver las cosas desde otro ángulo. Por decir, nosotros tenemos el proyecto de vinculación, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto de vinculación de enfermedades vectoriales. A lo mejor cuando se hizo el proyecto todo era maravilla porque pudimos sacar a un X número bien grande de estudiantes que no había hecho vinculación, ¿no? Se los mandó al campo a dar educación, etcétera, etcétera. Pero de pronto, ¿verdad? Las personas que estaban de afuera, hubo mucha crítica. Porque, ¿por qué le digo que hubo mucha crítica en este sentido? De que los chicos tenían que hacer minga, ¿no? Y entonces decían que, ¿por qué los de medicina tienen que barrer? O sea, lo veían de esa mentalidad, pero sin embargo no estaban viendo que medicina tiene salud comunitaria y que antes de ser un buen médico, pues tiene que ser una buena persona, ¿no? En ese sentido. Ya, entonces, en ese sentido hubo mucha crítica. Y a lo mejor también quizás posiblemente de nuestra parte, que estábamos al frente de nuestro proyecto, al inicio lo defendíamos a capa y espada, pero después nosotros cuando ya queríamos aplicar la acción, ¿no? Entonces el proyecto se tornaba muy repetitivo, ¿no? Entonces como que eso le cansaba a la gente, de que tú este año le diera ciertos tópicos de la asignatura y el próximo año lo mismo y el próximo año lo mismo. Entonces ya la gente se ponía, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que ya ahora se quiere hacer es más bien que haya una acción participativa, es decir, nosotros como medicina podríamos hacer un proyecto, ¿verdad? Donde incluir, enseñarle a tomar la presión, o sea, como hacerlo por etapa. Ahora le enseñamos a tomar la presión, le enseñamos a tomar la temperatura, o sea, cosas que ellos pudieran hacer, ¿no? Y que pudieran reconocer, pero que no solamente que repetimos en este semestre, repetimos en el segundo y repetimos en el tercero, o sea, que no sea cíclico. Puede ser cíclico en el sentido que sea a otro grupo, ¿no? Pero a lo mejor nosotros desde adentro todo estaba perfecto, entonces es necesario siempre, yo siempre digo, ¿no? Lo importante es que se diga el sentir desde afuera, porque ahí es que nosotros podríamos detectar los errores, ¿ya? Si nosotros hacemos, en el caso de ustedes, de los problemas psicológicos post pandemia, ¿verdad? Entonces a lo mejor nosotros creemos todo está perfecto, todo está bien, pero si viene un evaluador externo y dice, pero este resultado que tienen ustedes aquí no coinciden con el análisis que ustedes han hecho, por decir. Y esas cositas a veces se nos pasa por alto, ¿sí? Sigamos, por favor. Sí, doctora, gracias. Bien, entonces, para hablar del que queremos profundizar en este caso, la triangulación que había dicho, lo importante que es aplicarla en la investigación cualitativa. Bien, tenemos que, entonces, la triangulación dentro de lo que es el marco de una investigación cualitativa comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno. Por ejemplo, el uso de varios métodos, me refiero a entrevistas individuales, grupos focales o también talleres investigativos. Al hacer esto, lo que se cree o se piensa es que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de otra, y que en cambio lo que sí sucede es que sus fortalezas se suman, y se supone pues que al utilizar una sola estrategia, nuestro estudio va a ser más vulnerable a sesgos y también a fallas metodológicas de cada estrategia. Entonces, la triangulación básicamente nos ofrece una alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar lo que es la validez y la consistencia de los hallazgos que nosotros podamos realizar. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de triangulación a emplear en cada una de nuestra investigación cualitativa. Por ejemplo, con la primera, que es la triangulación de los investigadores, nosotros habíamos mencionado que esta de aquí tiene que ver con
con el uso de observadores y de entrevistadores diferentes para hacer notar y también para minimizar los sesgos que se pueden producir, de modo que si se utiliza en cambio, por ejemplo, un investigador individual. La triangulación de teorías, por su parte, se refiere a acercarse a los datos teniendo presentes múltiples perspectivas e hipótesis. Entonces, se podrían recoger datos que refutaran las hipótesis centrales y se podrían colocar diversos puntos de vista teóricos uno al lado de los otros para poder evaluar de esta manera la utilidad y el poder que tengan para nuestra investigación. En cuanto a la triangulación de los datos o de las fuentes, esta de aquí nos mencionaba que se refiere al uso de diferentes fuentes de datos como algo distinto al uso de métodos en lo que es la producción de este tipo de datos. Y por último, la triangulación de métodos, que básicamente nos decía que al utilizar diferentes métodos se busca analizar un mismo fenómeno a través de diferentes tipos de acercamiento. Aunque generalmente en una investigación se utilizan técnicas cualitativas, se pueden utilizar tanto cuantitativas como cualitativas en conjunto. Y por esto pues es entendible que la combinación de ambos métodos ofrece una visión de los diferentes aspectos de la totalidad del fenómeno. Bien, en cuanto a la confirmabilidad o reflexividad, tenemos que esta de aquí también es denominado como neutralidad u objetividad. Bajo este criterio, los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones que se realizan por los participantes de nuestra investigación. Entonces, la confirmabilidad lo que nos ayuda en este caso es a permitir conocer el papel del investigador durante el trabajo de campo e identificar sus alcances y limitaciones para controlar las posibles juicios o críticas que pueden surgir a raíz del fenómeno o de los sujetos participantes. Tenemos que el investigador cualitativo tiene el compromiso ético de informar a los responsables de los sitios donde realizará su trabajo de campo y dentro del protocolo presentado al comité de la investigación, qué actuaciones profesionales va a mantener durante el proceso de todo lo que es la investigación. Muy bien, entonces, para lograr este criterio, esta objetividad, vamos a requerir que el instrumento de la recolección de los datos refleje los objetivos del estudio, que el investigador realice transcripciones textuales de las entrevistas, tal cual como se realizan, y que la escritura de los resultados se contraste con la literatura existente sobre el tema que nosotros estemos investigando, respetando, por supuesto, la citación de las fuentes. Asimismo, tenemos que se recomienda tener en cuenta la revisión de los hallazgos por parte de otros investigadores. Vigilar la veracidad de los datos y cuidar bien los asuntos de rigor en una investigación cualitativa debe ir de mano con la reflexividad del investigador. Y esto de aquí pues nos va a posibilitar o nos va a permitir que en todo momento de lo que es el proceso de la investigación sea consciente de la influencia de sus pensamientos y también de la perspectiva con la que se aborda el fenómeno de estudio o de investigación. Además, esto también ayuda a que desarrolle una conciencia autocrítica y esto le permite obtener una mejor comprensión del fenómeno en estudio. Y de este modo, obviamente, lo que se deja claro es cómo ha logrado la pretendida neutralidad en el proceso de investigación y también qué reflexiones realizó a lo largo de todo el proceso para concluir finalmente con los resultados. Bien, en cuanto a la relevancia, tenemos que este de aquí nos permite evaluar el logro de los objetivos planteados en el proyecto y da cuenta de si finalmente se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno o si por el contrario hubo alguna repercusión negativa en cuanto al contexto estudiado.
Bien, tenemos que este criterio también se refiere a la contribución con nuevos hallazgos y también a la configuración de nuevos planteamientos teóricos, conceptuales que puedan surgir a raíz de la investigación. Se podría afirmar entonces que la relevancia ayuda básicamente a verificar si dentro del proceso de investigación hubo correspondencia entre lo que es la justificación y también los resultados que fueron obtenidos a partir del proceso investigativo. Michael, una pregunta. Dígame, doctor. Tenemos que usted ya se graduó, etcétera, etcétera. Ahora usted trabaja en medicina y usted es el que está coordinando la titulación de los chicos de medicina. Ya, supongamos que dentro de los temas, ¿verdad?, que los chicos están presentando para graduarse, están los problemas psicológicos post pandemia. ¿Y usted qué diría? ¿Que ese tema es relevante o no? ¿Cuál es el tema? Disculpe, doctora, si me podría volver El mismo a tema de mencionar. ustedes, los problemas psicológicos post pandemia. A ver, Imaginémonos. a ver, en nuestro contexto y lo que, por ejemplo, ya al principio del tema lo que decíamos ya, es bastante relevante o importante en este caso realizarlo porque es algo novedoso, es algo que está sucediendo en la actualidad y es algo que nos ayudaría en cierto modo a buscar una respuesta a un problema. Ahora, si se hace a futuro, habría que ver en qué contexto se realiza. Por ejemplo, si es que se realiza mucho tiempo después y no está sucediendo, no le encuentro en este caso la justificación para realizarlo, pero de igual manera sería importante para llegar a otro tipo de conclusiones. Y en este caso, como había mencionado anteriormente, sí podría ser validado o importante para poder realizar comparaciones entre uno y otro. Pero ya le digo, es importante ver en qué contexto se realiza y ver la situación actual. En nuestro caso sí, porque sí está justificado, creo yo, porque es algo, como le digo, novedoso, es algo importante, algo que está sucediendo y algo que le pasa a muchas personas. Y algo que de pronto de la investigación que ustedes hagan, ¿verdad?, va a ser de utilidad. Entonces, eso es bueno. Y también habría que definir cuáles son los criterios de relevancia, que en este caso tendría cualquier comisión de titulación, porque de pronto yo como investigador digo que mi tema es relevante porque yo lo estoy viendo, o yo digo que es útil porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista, pero sin embargo los que están evaluando dicho proyecto, pues a lo mejor no les parece de importancia o de utilidad la temática, ¿no? Sí, muy bien, Michael. Bien, y en cuanto al último criterio de rigor, vamos a encontrar a la adecuación o concordancia teórico-epistemológica. Tenemos que este criterio es importante. Bueno, Eddie al principio nos había mencionado que los dos últimos no se tienen tan en cuenta, pero de igual manera se deben aplicar en cualquier tipo de investigación cualitativa. Entonces, este criterio lo debemos tomar en cuenta desde el momento en que se decide trabajar con la metodología cualitativa. La coherencia epistemológica de una investigación cualitativa está determinada por la consistencia entre el problema o el tema que nosotros vayamos a investigar y la teoría empleada para la comprensión de este fenómeno. Entonces, tenemos que la aplicación de este criterio debe estar presente durante todo el proceso de investigación, en la forma en que se recogen, analizan y se presentan los datos, de tal modo que pueda existir una correspondencia entre la teoría, entre todo lo que nosotros podamos recoger acerca de la información o bibliografía de nuestro tema y la forma también en que son encuadrados los asuntos metodológicos y también de carácter práctico que articula una investigación cualitativa. Y esta es una comparación que es bastante similar también a lo que había mencionado Eddie al principio.
tenemos que los criterios de rigor científico se van a asemejar en investigación cualitativa y en investigación cuantitativa. Disculpe, doctora, pero ahí yo había cometido un error porque donde dice investigación cuantitativa es cualitativa, y donde dice cualitativa es cuantitativa, para que tengan en cuenta por si acaso. Listo, entonces tenemos que, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, le vamos a cambiar eso. Le voy a dañar la obra de arte. Caramba. Ahí estamos, Eddie. Michael. Sí, doctora, espérame un momentito. Bueno, continuemos. Ya, entonces, por ejemplo, lo que es la validez interna nos habla acerca de un isomorfismo entre lo que es la realidad y los datos recogidos. Y por su parte, la credibilidad va a buscar el isomorfismo con las percepciones de las personas investigadas. Pero bien, ¿qué es esto de isomorfismo? Para entrar mejor en contexto, tenemos que el isomorfismo se define como una relación entre los objetos que tienen una estructura igual o también denominada como idéntica. Entonces, se establece una comparación en este caso entre dos estructuras, sistemas o conjuntos. En cuanto a la validez externa, tenemos que este de aquí es un grado en que se puede aplicar los descubrimientos de una investigación a otros sujetos o contextos, que es también lo que se había mencionado en la clase anterior, y que un estudio de investigación cualitativa debe ser aplicable a otras situaciones. Por su parte, la transferibilidad la vamos a definir, o en esta de aquí más bien, se busca proporcionar el conocimiento sobre el contexto que permitirá transferir las conclusiones a contextos similares, es decir, es casi lo mismo. Y esta de aquí, sin embargo, no busca aplicarse sin otro tipo de condiciones. En cuanto a la fiabilidad, o también denominada como consistencia, es un grado en que los instrumentos repiten las mismas medidas en las mismas circunstancias de una investigación. Y por su parte, la dependencia lo que va a realizar es a plantearnos diferentes preguntas. Por ejemplo, cómo ha evolucionado una determinada fuente de datos a lo largo del tiempo y en qué medida el investigador es más preciso en su percepción de la realidad con el paso del tiempo. Y por último, lo que es la objetividad se define como el grado en que la investigación está exenta de la influencia, de la perspectiva del propio investigador, y es también lo que se mencionó, que esto nos puede llevar a diferentes tipos de sesgos. En todo momento lo que se busca es que el investigador tenga una neutralidad y esto permita realizar una buena investigación y que tenga validez. Y la confirmabilidad, tenemos que, por su parte, no se desea ocultar la subjetividad del investigador, pero sí se busca que los datos y las conclusiones sean confirmadas por voces externas, es decir, que no pertenezcan al propio investigador. A ver, yo creo que aquí estamos confundidos, porque sí estaba bien. Eso es lo que me está diciendo Eddie, es que yo las tenía mal en la mía. Sí, aquí sí las tiene, ahí está, ¿sí? Ahí fue. Vamos a sacar, todo esto sí pertenece a la investigación cuantitativa Sí, sí. y todo Correcto, esto ahí acá fue. a la investigación cualitativa, ¿sí? Uh-huh. Lo importante es que nos demos cuenta, ¿verdad? Que lo que habíamos cambiado no estaba bien y no quedarnos con ese error, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues ¿cómo estamos hablando? Entonces no puede ser. Entonces es así, investigación Uh-huh. cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Ya?
Listo, ahí continúa, no sé si... Carmen. Ya. Gracias. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo les voy a hablar sobre los criterios éticos dentro del rigor científico en una investigación cualitativa. La siguiente, por favor. Bueno, la investigación cualitativa reconoce lo que suele ser la subjetividad de las personas como parte constitutiva de un proceso indagador. En ello implica lo que suele ser las ideologías, las identidades, los elementos, la cual en sí una cultura impregnan en toda la fase de una investigación. Bueno, la ética cualitativa busca el acercamiento a la realidad de los seres humanos, la cual en sí de una manera holística y una mínima instrucción, otorgando lo que suele ser la libertad a los participantes y así considerando los sujetos o no objetos del estudio. En sí, los estudios cualitativos suponen en lo que suele ser mayor o menor grado una interacción a un diálogo como las personas, los participantes, por lo tanto, en lo que suelen ser las cuestiones éticas, la cual surgen estos procesos, que son más o menos visibles y mucho más útiles para lo que suelen ser las presentes en estas metodologías. Claramente un enfoque cualitativo trae consigo un complejo de contexto, de relaciones, compromisos, conflictos y colaboraciones que necesariamente hacen que el investigador deba esforzarse para preservar lo que suelen ser las condiciones éticas de su estudio, reflejadas en las cuales suelen ser las interacciones de los investigadores. Uno de los puntos críticos de la ética en una investigación cualitativa es poder lograr lo que suelen ser los discursos de los participantes que transmiten nítidamente sus experiencias. Bueno, continuamente el investigador que utiliza lo que suelen ser los enfoques cualitativos suele estar expuesto a confrontar dilemas éticos de las características del proceso, donde lo que suelen ser las interacciones sociales, los significados que se otorgan en la relación que puedan condicionar en las reacciones ante fenómenos estudiados. Como se ha podido constatar, muchas de las cuestiones éticas se impregnan en el qué hacer en sí de una investigación cualitativa. Sin embargo, muchas de estas situaciones no se abordan desde una perspectiva ética, sino que llegan a ser consideradas como medidas prácticas, metodológicas o simples estrategias necesarias para adoptar dentro de un proceso de investigación. La siguiente. Y lo que hay que recalcar también, que nuestra investigación cualitativa, ¿verdad? Dice, reconoce la subjetividad de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, o sea, que estamos mirando, ¿verdad? El pensamiento o cómo se siente, más bien, más que el pensamiento, son los sentimientos que demuestran, ¿verdad? Nuestro grupo objetivo. Ya lo dijeron en la exposición pasada, ¿verdad? Que muchas veces tú puedes atender a un paciente, ¿verdad? Pero una cosa es lo que te dice y otra cosa es ver las reacciones de tu rostro, ¿no? Y que para eso, ¿verdad? Cuando uno hace una entrevista, lógicamente se debe pedir permiso para grabar, porque muchas veces nosotros ya al escuchar la grabación, tal vez en el momento que estamos haciendo la entrevista no nos percatamos de esas reacciones, pero ya luego que estamos en casa, que ya estamos haciendo la limpieza de datos, entonces nosotros comenzamos a mirar, ¿no? Y ver las expresiones de cada uno de este grupo investigado. Bueno, tenemos los principales criterios éticos relacionados con una investigación cualitativa. Los investigadores en sí deben de tener presente algunos criterios a la hora de poder diseñar un estudio al momento de lo que suele ser la recolección de datos, una investigación cualitativa. Estos requisitos en sí suelen estar relacionados con lo que es la aplicación de conocimiento informado, el manejo de la confidencialidad, los posibles riesgos a los que en sí se enfrentan los participantes del estudio. Todos estos deben estar abordados a las preguntas, los objetivos, las referenciales teóricas, las estrategias, lo que suele ser la recolección de datos y la divulgación de resultados. Bueno, aquí tenemos los criterios éticos de una investigación cualitativa, la cual en sí vamos a estar nombrando cada uno de ellos después, pero ahorita los voy a nombrar. Tenemos el consentimiento informado, tenemos la confidencialidad, tenemos el manejo de riesgo, lo que suele ser la observación participante, las entrevistas y las grabaciones de audio y video. La siguiente, por favor. Bueno, en el consentimiento informado, el uso en sí del consentimiento informado responde a una ética kantiana donde en sí los seres humanos deben ser tratados con un fin en sí mismo y nunca con un medio de conseguir algo.
Así que los participantes de este estudio deben estar de acuerdo con ser informantes y a su vez deben conocer tanto sus derechos como responsabilidades dentro de una investigación. Un aspecto de la cual en sí se debe tener en cuenta suele ser la información que debe darse a los informantes, ya que existe un riesgo de las cuales sí se les predisponga de una manera positiva o negativa a los estudios y de la investigación. Bueno, la responsabilidad moral del investigador en sí se la suele determinar de una implicación metodológica en este punto. En sí suele ser muy importante poder reconocer la información suministrada, la cual en sí se convierta en un elemento que influye en la autenticidad del estudio debido a que se debe tener al informante los conocimientos de lo que es la intencionalidad de la recolección de datos y en la cual en sí se pueda dar respuestas socialmente aceptables. La finalidad de lo que es el consentimiento es que los individuos acepten participar en la investigación cuando ésta concuerda tanto de sus valores, principios, como lo que es el interés de la cual en sí aporta a una experiencia frente a lo que suelen ser los fenómenos, el fenómeno estudiado, sin que esta participación le signifique como algún perjuicio moral. Ya, ustedes como médico, ¿verdad? ¿Qué aplicación tendría el consentimiento informado? Un documento. Sí, ya sabemos que es un documento, pero ¿qué aplicabilidad tendrían ustedes en el campo de la medicina? A ver. Y eso pregunta el CASES cuando ya den el examen. Como por ejemplo, como un procedimiento quirúrgico. No. Sí, o sea, el consentimiento informado tiene la aplicación en todo. Los familiares estén de acuerdo. A pesar que ustedes iban a hacer, es investigación cualitativa, aunque sea una investigación cualitativa, se debe hacer. Mira, por ejemplo, ¿qué están haciendo los odontólogos ahorita? Tú vas y pides el servicio de odontólogo, ya, y te dan un documento que te van a hacer tal cosa, Sí. pero que quienes son responsables si se llegan a infectar con el COVID, no es el, ¿cómo se llama? No es El odontólogo. el servicio, sino es uno, porque uno está pidiendo el servicio, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Ahorita porque está el COVID, pero en realidad cuando nosotros tenemos el consentimiento informado, que ya es mayor, ¿verdad? Cuando son niños, debe de firmar este consentimiento una persona grande, o sea, mayor, sean los padres, sea su tutor, ¿ya? Lógicamente que el consentimiento informado, si llega alguien en emergencia, que si nosotros perdemos 5 minutos, 10 minutos en redactar el consentimiento informado, el paciente se nos puede morir. Y en esos 5 minutos o 10 minutos, ¿verdad? Nosotros podemos salvarle la vida. Y lógicamente que si el paciente llega y lo llega a una persona extraña, ¿quién va a firmar el consentimiento informado? Si es que llega con un familiar, uno le puede decir, mire, esto puede pasar, ¿no? Aunque no haya tiempo para firmar, pero ya uno se lo dice verbal, aunque no hay constancia. Uno sabe decir, las palabras se las llevan al viento, pero uno tiene que tener eso de que le dijo que lo que le van a hacer es un poco peligroso y que a lo mejor tiene un porcentaje de 90% de no sobrevivir. Y usted verá si con el 10% se arriesga, ¿no? Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ya, y también que dice la literatura que el consentimiento informado nosotros no lo vamos a dar, por ejemplo, si tenemos un paciente que está hospitalizado, no justamente le vamos a dar en 20 minutos antes de la cirugía, sino que tenemos que darle el documento para que el paciente lo analice con 2 días, 72 horas de anticipación, para que el paciente analice y vea qué consecuencia tiene el procedimiento que le van a hacer o no. Ahorita que estamos en consentimiento informado, les voy a contar algo que pasó en el Policlínico Universitario. No ahora, porque ya no tenemos el Policlínico, está trabajando el hospital, no, pero estoy hablando tal vez de unos 10 años, ¿no? Llegó una paciente X y tenían que hacerle una toma con rayos X, ¿no? No me pregunto exactamente cuál era, pero, o sea, cuando hay así un problema no me gusta andar porque no me gusta meterme en problemas. Ya, pero
el radiólogo puso a la paciente en una posición que no era tan agradable para el paciente. Entonces ella vino y, bueno, menos mal que la denuncia solo quedó en el policlínico, ¿no? Entonces ella vino y fue a quejarse con el director diciendo que el radiólogo la había puesto en esta posición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el director le dijo que espere un momento que va a hablar con el radiólogo. Entonces llama al radiólogo y le dice que la paciente se ha quejado y por esto y por lo otro. Y entonces él dice, pero si la literatura dice que para tomar esa placa tiene que ponerse aquí, a ver, muestre la evidencia. Entonces él vino y llevó el libro y le dijo que para ese examen tenía que estar acá. Pero el error de él no fue, o sea, él tenía que haberle dicho, mire mi señora o mi señor, para hacerle este examen, el libro dice que usted tiene que ubicarse de esta manera, ¿ya? Entonces va a ser un poco incómodo, pero para que salga el resultado perfecto tiene que ser de esta manera, ¿ya? Entonces eso es lo que nos hace falta, eso. Entonces a lo mejor no hubiera habido ninguna denuncia ni siquiera interna, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes se dedican a la ginecología, van a hacer un Papa Nicolau, a lo mejor no le hacen firmar el documento a la señora, pero ustedes sí tienen la obligación de decirle, mire señora, le vamos a introducir este aparatito que se llama espéculo en la vagina, a lo mejor usted va a sentir un poco de dolor, posiblemente va a haber un sangrado, ¿sí? Entonces ya la paciente sabe, entonces viene el ginecólogo y le dice, ¿procedo o no? Entonces si yo como paciente le digo a Karen que proceda, entonces yo ya sé a lo que me voy a lo que me van a hacer y lo que puede pasar, ¿no? Entonces quiere decir que cuando ya me baja un poquito de sangre, supongamos que sea así, ¿verdad? Yo ya no le voy a reclamar nada a la doctora, no le voy a decir, doctora Karen, ¿usted por qué no me dijo que yo iba a sangrar o que esto me iba a doler o que esto me iba a dar molestia? ¿Ya? Entonces eso, o sea, pero lo ideal sería firmar un documento, pero si no lo firma, por lo menos hacerlo verbal y decir qué es lo que va a pasar y así nos podríamos evitar muchas cosas, aunque lo verbal no tiene validez, ¿sí? A menos que la persona que te ha denunciado sea honesta y diga, sí, la doctora Karen me dijo que esto iba a pasar. ¿Ya? Por favor, en sus tiempos libres, lean sobre el consentimiento informado. Es un tema que les hacen preguntas de bioética en el examen que ustedes dan, ¿sí? Tanto en el de habilitación como el de antes de irse al internado. Bueno, ahora tenemos lo que es la confidencialidad. Bueno, los códigos éticos en sí suelen hacer énfasis a la seguridad y la protección de la identidad de las personas que participan como informantes en sí en una investigación. La confidencialidad se refiere tanto a lo que es el anonimato de lo que es la identidad de las personas, de las participantes del estudio, como la cual suele ser la privacidad de la información, la cual suele ser relevada por los mismos, por lo tanto, o mantenerla, o así sea como se asigna un número o un seudónimo a los entrevistados. Bueno, el seudónimo puede ser elegido por los participantes, la cual en sí permitirá que éste se sienta en confianza en un proceso y tenga lo que suele ser la credibilidad y la confidencialidad de los resultados de la investigación. Frente a lo que suele ser la confidencialidad, suele ser muy importante que los investigadores puedan plantear sus cuestiones éticas de que esta puede ser que los informantes deseen ser reconocidos e identificados. En sí, esta nos garantía de que la información personal no sea, la investigación personal sea protegida y que no sea divulgada sin el consentimiento de la persona. Bueno, tenemos lo que es el manejo de riesgo. En sí, aquí tenemos dos aspectos que se deben considerar para minimizar los riesgos de los participantes en una investigación. El primero es la cual se refiere a que el investigador deberá cumplir cada una de las responsabilidades y obligaciones y adquiridas con los informantes. La segunda está relacionada con el manejo posterior de los datos proporcionados. En una investigación cualitativa, se justifica cuando se cumplen los siguientes requisitos. Los riesgos potenciales para los sujetos individuales se minimizan, los beneficios potenciales para los sujetos individuales y para la sociedad se maximizan. Los beneficios potenciales son proporcionales o exceden a los riesgos. Estos requisitos en sí tienen relación con los principales bioéticos de no mal eficiencia
y que esta suele darse por una beneficencia establecidos para realizar una investigación en los seres humanos. Dentro de lo que suele ser una, dentro de las consecuencias también sí se estimarán los que son los perjuicios que se pudieran derivarse de la investigación, la cual en sí se deberá explicar a los informantes que los resultados de este estudio en sí no generan ningún perjuicio o daño institucional, personal o profesional. A efectos de la cual en sí la información suele estar recabada en el sentido de la cual en sí debe de quedar claro para los investigadores, los cuales suelen ser los hallazgos del estudio, la cual en sí no deberían ser utilizados con fines distintos a los que inicialmente se han proyectado. Solo claro en una cosa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estos requisitos de no maleficencia y beneficencia, estamos hablando de los criterios de bioética, ¿verdad? Que ambos estos, tanto de no maleficencia y beneficencia, están establecidos para realizar investigaciones en seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? La no maleficencia es que lo que yo vaya a hacer te provoque un daño, ¿verdad? Y la beneficencia es lo contrario, lógicamente que tenemos que actuar o lo que vamos a actuar en beneficio de los otros. Ya, mi pregunta, Karen, es, ¿será que en nuestros actos que hacemos, todos van a correr un riesgo o será que hay alguna cosa, alguna actividad que hagamos es cero riesgo? Sí, Sí. correríamos riesgos. ¿Cómo? Sí pueden haber riesgos. ¿Verdad? Todo lo que hagamos en nuestras vidas, así sea así pequeñito, hay riesgo. No hay nada cero riesgo. Porque imagínate, nosotros ahorita estamos aquí conectados, ¿no? ¿Y quién quita? Las computadoras vienen y se colapsan de que todo el día están prendidos y todo el día estamos trabajando, ¿no? Y de pronto yo estoy dando la clase y ¡paz! Explosiona. Yo puedo salir quemada, ¿sí o no? Entonces, o sea, hasta esta clase que yo estoy dando tiene un riesgo. Hasta que si yo cogiera, bueno, este es un mouse, ¿no? Pero si esto fuera un teléfono y yo venga y lo cojo y este teléfono está súper caliente, de pronto también puede y explota, ¿no? Entonces, todas esas cosas, hasta lo más pequeñito, estoy cortando una cebolla y ras, me trazo el dedo. Entonces, todo tiene un riesgo. Por muy pequeña que sean las cosas que estemos haciendo, tiene riesgo. Ahí ya continúa mi compañera Romina. Gracias. Ya. Yo les voy a hablar acerca de la observación participante, en sí, continuando con la ética. Bueno, en sí, este de aquí se basa al emplear lo que son dos entidades. Por ejemplo, por un lado tenemos la interacción que va a establecer entre lo que es el investigador y los informantes. Y como segundo vamos a tener el papel como instrumento para ya sea la recolección o la recopilación de los datos que nosotros vamos a generar en ese campo. En este más que nada es que se va a caracterizar por el hecho de que la persona, o sea, los investigadores, que observa va a recoger lo que son los datos del medio natural en sí, o sea, como que se va a inmiscuir, va a ir hacia el lugar de los hechos, hacia el fenómeno en el que está ocurriendo las cosas, ya para observar, para ver, para poder escuchar lo que piensan y lo que dicen las otras personas acerca de que cómo viven ellos este fenómeno o esta situación. Ya, este de aquí va a suponer convivir durante un tiempo con el fenómeno y esto además va a tener lo que son directrices que van a estar encaminadas a cómo realizar lo que es el acceso. También se puede describir lo que son las personas que pueden abandonar en un tiempo limitado lo que es la investigación, o sea, la van a dejar a medias y simplemente ya no van a querer estar como participantes. Todo esto se va a observar aquí. O sea, nosotros vamos a hacer como que vamos a estar prácticamente como ciudadanos viendo cómo suceden las cosas y para poder como que establecer una sociedad. Ya, nosotros vamos a tener también otro punto, lo que son las entrevistas. Estas entrevistas va a ser una información que va a ser súper importante para nuestra investigación, ya que es un diálogo entre dos personas.
Lo que es el entrevistador debe crear lo que es un ambiente a la persona que va a ser entrevistada para que esta persona se sienta cómoda, ya que esta persona de una u otra manera se sienta en confianza de poderle relatar, de poderle decir que cómo se siente, cómo ha vivido esta complicación o este fenómeno que les afecta de cierta manera. Ya la entrevista debe asemejarse a lo que es una conversación en la que el investigador no deberá realizar ningún tipo de juicio, o sea, no deberá incluso interrumpirlo de alguna u otra forma, que la persona se siente incómoda y simplemente ya no quiera decirle nada y simplemente que abandone la entrevista y ya no quiera participar en ningún tipo de estudio. Y esto nos perjudicaría de cierta manera. Romina, te hago una Bien. pregunta. Bien. Por ejemplo, si tú vas a hacer una entrevista, a ver, ¿dónde vives antes que nada? Vivo en Manta. Vives en Manta ya. Eres citadina. Bueno, suponte que tú vas a hacer una entrevista a Chamucame del Cantón Santa Ana. ¿Cómo deberías de ir vestida? ¿Cómo debería ir vestida? Como una persona normal, como civil. No sé, pues como civil. O sea, normal, con... Es no sé normal cómo... para ti. Es que para mí... O sea, un pantalón, una blusa, unos tenis, qué sé yo. Ah, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es lo ideal. O sea, nosotros no podríamos ir al campo, ¿verdad? Ir con unos, bueno, yo no uso taco, pero ustedes usan unos zancos así, ¿verdad? Vienen y se tinturan el cabello, se ponen unas pestañas grandotas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la entrevista no va a causar el efecto, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir de acorde a nuestra comunidad. Imagínate que nosotros tuvimos una experiencia una vez que vinieron a evaluar los proyectos, no vinieron a evaluar, vinieron a hacer un conversatorio con docentes que hacían vinculación para poder realizar la guía de evaluación, ¿no? No te voy a decir tampoco a qué institución pertenecía esa persona, ¿no? Pero para nosotros lo criticábamos, porque fue un muchachito que llegó, que más bien parecía que en vez de ropa se había levantado con pijama, era de la sierra, se había levantado con pijama y así, a lo mejor no era la pijama, pero nosotros lo catalogamos así, ¿no? Porque se supone que el señor, ¿verdad? Iba a tratar con docentes universitarios, ¿sí? Nadie le pedía que vaya con terno, nadie le pedía que vaya peinadito y todo lo demás, pero no un trajecito, un pantalón y una camisa normalita, ¿no? Normal, A la como la gente. universidad. Sí. Y entonces eso nosotros criticábamos, ¿no? Nosotros criticábamos. Imagínate que este mismo señor fuera allá a la misma parroquia, al sitio Chamucame Santana, ¿verdad? La gente también lo iba a criticar porque ya te digo, daba la impresión de que se había acostado con esa ropa y se vino en pijamado. ¿Sí? O sea, esa es la impresión que nosotros nos llevamos. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que estar de acorde al sitio y con la gente, porque de pronto si vamos allá y vamos todo con unos taconazos así, unos aretotes por acá y más allá y cosas allá, entonces la gente nos va a decir, uy, ¿y eso que vienen a hacer acá? Nos ponemos a la altura de ellos, ¿verdad? Para no hacerlos sentir incómodo, entonces a lo mejor vamos a encontrar buenos resultados. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que cuidarnos, ¿no? Es como, por ejemplo, ustedes son médicos, se van a una brigada, a un sector X, y se van a ir en short. En esos sectores pequeñitos, a lo mejor se cargan un capri y pase con el mandil encima, pero si se ponen un short pequeñito, ¿cómo va? Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que cuidar. Ya, nosotros, así como yo lo había dicho anteriormente, nosotros no debemos ser intrusivos, o sea, no deberíamos interrumpir a la persona que prácticamente como que nos está contando las anécdotas que está viviendo. Y también aquí vamos a poder, o sea, mediante la entrevista incluso las personas pueden expresar lo que son sus sentimientos, ¿ya? Y estos sentimientos algunos pueden ser negativos, como tristeza, furia, y estos de aquí, nosotros deberíamos, o sea, como que acallarlos, o sea, saber más o menos cómo como que disminuir estos sentimientos negativos
de tal manera que la persona no se sienta mal y ya no quiera simplemente hablar y simplemente se termine la entrevista. ¿Ya? También el entrevistador no debe emitir ningún juicio, o sea, no debería decirle lo contradictorio a lo que él piensa, o sea, es su manera de pensar y él está dando su punto de vista. Ya, eso es con respecto a la entrevista, porque igualmente puede herir su susceptibilidad, no sabemos cómo la persona va a reaccionar. Sí, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la imagen del entrevistador y el entrevistado. Cuando nosotros somos entrevistadas, o sea, somos objeto de estudio, ¿verdad? A nosotros nos gusta que nos miren a los ojos, que si me están haciendo una pregunta, que me presten esa atención. Y no es que yo estoy, por decir, yo estoy conversando, estoy diciendo lo que yo siento, ¿verdad? Que ellos me dijeron, y yo voy a andar con mi mente vagando en otro espacio. O de pronto me pongo a hacer unas anotaciones y no le pongo atención al entrevistado. De esas cositas también tenemos que cuidarnos. Y ustedes como médico siempre van a estar en entrevista. ¿A qué yo le llamo la entrevista? ¿Verdad? Este es el médico que está sentado. Lógicamente no tenemos el escritorio y este es el paciente. Pero si nosotros vamos, supongamos que si tú eres la médica, yo soy la paciente. Entonces, por lo general, yo sé decir buenos días cuando entro, ¿no? Y si viene Romina y ni siquiera me mira y me contesta, yo sé decir entre dientes buenos días. Entonces, imagínate qué impresión me voy a llevar yo como paciente de ese médico que me atiende. Y de pronto ni siquiera alzo la vista y como yo ya me di cuenta que Romina se dio cuenta que era mujer y me dice, a ver señora, dígame lo que siente. Y Romina comienza a anotar y después me da la receta y ni siquiera me mira. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, porque la atención médica, ¿verdad? Es una entrevista, porque lo hacemos cara a cara. Entonces, eso es muy importante que se graben. Ya, nosotros vamos a tener aquí con respecto a los videos o audios, este de aquí también va a ser algo complementario con respecto a la investigación que nosotros vamos a realizar. Este de aquí puede suceder durante lo que es el tiempo de grabación. El informante puede hacer lo que son referencias acerca de sucesos delicados o que se traten de temas que estén alineados con el objetivo de la investigación. Ya el investigador puede considerar inicialmente que estos datos pueden aportar algún tipo de información al estudio, que este de aquí puede complementar o puede facilitar en sí lo que es la investigación, por lo que estos también van a ser de suma importancia. Ya, siguiente, por favor. Ya, además de esto, nosotros debemos decirle a la persona que nosotros estamos, a la persona correspondiente al participante del estudio, si está de acuerdo o no. Nosotros debemos indicarle que para qué nosotros estamos grabándolo y debemos darle la seguridad de que nosotros vamos a tener lo que es el anonimato de la persona. De que igualmente debemos darle a conocer nosotros por qué estamos grabando lo que es su voz o cualquier otra cosa y qué finalidad tiene esto. Y que si no lo va a perjudicar de una u otra forma. Ya debemos darle a conocer todo este tipo de aspectos, para que la persona igualmente se sienta en confianza de poder relatarnos todo lo que son los hechos. Ya, como quiera debemos ser amigos de la persona que nosotros nos está brindando la confianza. Sí, y no nos olvidemos que como si hay un consentimiento informado, también tenemos que poner en el consentimiento informado que el conversatorio que se va a obtener van a ser grabados. Eso que usted acaba de decir también debe de ir en el consentimiento informado. Ya, aquí vamos a tener un pequeño cuadro acerca de los 6 tipos de criterios y las características que tienen cada uno. Por ejemplo, ya como le había dicho anteriormente mi compañera, el consentimiento informativo, los participantes deben estar de acuerdo con ser informantes y dar a conocer lo que son los derechos y responsabilidades. Aquí la persona debe estar de acuerdo con que se lleve a cabo este proyecto. Ya la confidencialidad, asegurar la protección, así como lo había dicho anteriormente, lo que era el anonimato de la persona, que nosotros estamos entrevistando o grabándolo. Lo que son los manejos de riesgos, de aquí tenía que ver con lo que es la beneficencia y lo que es la no maleficencia. Obviamente iba a prevalecer lo que era la beneficencia en sí del participante. Ya lo que son las entrevistas, que de aquí iba a condicionar lo que son las respuestas de los participantes,
que iba a ser un diálogo ameno entre dos personas, que simplemente el entrevistador iba a escuchar a la persona acerca de cómo se sentía y cómo ocurrieron los hechos. Ya, y por último, lo que son las grabaciones de audio y video, que este también va a ser algo complementario con respecto a la investigación, donde debe existir lo que es, donde debe prevalecer lo que es el anonimato, el respeto y la confidencialidad de la misma. Romina, una pregunta. Ya hicimos toda la investigación, ya lo escribimos, ya lo plasmamos en libro, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer con las grabaciones de audio y video? Perdón, se me cortó. Ya hicimos todo, ¿verdad? Ya hicimos las investigaciones, hemos aplicado los criterios de ética, hemos tenido los resultados, están las conclusiones y recomendaciones. Ya les dimos a conocer los resultados a la comunidad. Ya, pero si hemos hecho grabaciones de audio y video, ¿qué hacemos con eso después de que ya la investigación está cerrada? O sea, lo que yo haría en sí sería, por ejemplo, solamente como que entre nosotros los investigadores escuchar el mismo audio y nosotros de eso como que sacar la información que a nosotros nos puede servir. Ya igualmente eso no debe salir a la luz. Ya, ¿verdad? Eso hay que tener mucho cuidado, porque ustedes saben que ahorita la gente es mala y por algún motivo se te puede filtrar una de estas grabaciones, un video, ¿verdad? Y viene alguien y nos pone, ahorita saben ustedes que estamos invadidos de ¿cómo se dice? De las redes sociales, ¿ya? Y de pronto, suponte que tú dentro de esa grabación tenga un testimonio de una persona y está llorando y te dice todo y te confía todo. Y cuando viene alguien que por algún motivo cogió el vídeo y lo pone en las redes sociales, lo puede poner como tal o lo puede poner como memes que saben hacer. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los perjudicados ahí? Las personas que salen. No la persona que sale. Ustedes como investigadores o nosotros como investigadores. Porque tranquilamente esa persona te... O sea, me refiero a que la persona, o sea, va a salir perjudicada obviamente, pero igualmente el que se lleva el problema son las personas que están grabando, porque no debería salir a la luz ningún tipo de información. Exactamente, ¿verdad? Los investigadores van a ser los que se van a hacer la problemática, porque yo como persona que me veo afectada, yo vengo y los denuncio. Y aquí en el consentimiento informado me dicen que esto no iba a salir en las redes sociales. ¿Sí? Entonces tenemos que estar súper, yo sé decir, tenemos 2 ojos, pero tenemos que abrir 4 ojos. ¿Sí? Ya, por último vamos a tener los criterios de la bioética. Debemos saber que la bioética es el estudio sistemático de lo que es la conducta en el ámbito de las ciencias de la vida y de la atención a la salud en sí. De aquí, cada persona va a tener una conducta respecto a lo que son sus valores y los principios morales que va a tener cada persona. Ya vamos a tener lo que son 4 aspectos, que vamos a tener la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y lo que es la justicia. En sí, el primer criterio va a consistir en que cada persona es autodeterminante para optar lo que son las propias escogencias en función de las razones de sí mismo. O sea, la persona va a tener lo que es el derecho de cómo conduce su vida en concordancia con sus deseos, creencias. Ya, de aquí, más que nada, por ejemplo, en el ámbito de la salud, tendría su contradicción en sí. Porque igualmente el médico, por ejemplo, él le va a decir algunas funciones que podría realizar, alguna prevención, promoción, por ejemplo, el médico le podría decir que para tener una vida plena o tener una vida más saludable o aumentar mejorar lo que sería su calidad de vida, debería tener por ejemplo, alguna dieta, que debe realizar algún ejercicio para evitar alguna enfermedad o que ésta empeore. Por eso tendría su contradicción en el ámbito de la salud. No tanto, Romina, porque, o sea, tú no lo estás obligando, ¿no? Claro, sí. Estás dando a entender, tú me dices, a ver, señora Isabel, usted
para que no sufra de las rodillas, usted tiene que bajar de peso. Y si usted quiere bajar de peso, usted tiene que seguir un plan de alimentación, el cual yo la voy a transferir al nutricionista para que le indique cómo tiene que hacer su plan de alimentación, ¿verdad? Entonces, yo tengo la libertad, o sea, yo tengo ese libre albedrío. Tengo la libertad de hacerle caso a mi doctora o de simplemente hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero si mi doctora me ha llegado acá a sensibilizar, yo puedo decir, no, la doctora Romina tiene mucha razón, no. Yo voy a empezar a hacer la dieta que me mandó la nutricionista. También la nutricionista me recomendó que haga actividad física, pero me dijo que vaya a un gimnasio, que por mi problema de sobrepeso y porque mis rodillas, ¿cómo se llama eso de la rodilla? ¿Cómo se pone la rótula? Sí, la rótula. Rodilla está desgastada por el peso, entonces yo no quiero dejar de caminar, no quiero ser inválida, entonces tengo que ir donde el gimnasio para que allá el experto me diga qué actividad física debo de hacer, porque no todos podemos subirnos a una caminadora y empezar a caminar como locos, o no todos podemos coger una cuerda y comenzar a saltar, ¿no? Sino que ya depende de la patología y de la edad. Y lógicamente que Romina tiene que haberle dicho, le hace la cartita al de la gimnasia, la paciente tal, tiene tantos años, tiene este problema de salud, no es hipertensa, no es diabética, pero sin embargo está este otro problema, así que se le recomienda hacer tal ejercicio, con tal intensidad. Entonces, eso es, ¿sí? O sea, sí estamos, porque no te obligamos, nosotros damos el consejo, y tú escoges, ¿sí? Y además que el consejo que me da la doctora Romina, me va a ayudar. Vamos a cumplir este criterio de bioética, de beneficencia. Si el criterio que me diera la doctora Romina no aportara la beneficencia, sino la maleficencia, ahí sí estaríamos fregados. Ya, voy a hablarles... bueno, no importa. No, ya estoy. Ya, a ver, les iba a hablar acerca de la beneficencia en sí, ya que esta se va a referir a la obligación de prevenir o aliviar lo que es el daño. Obviamente vamos a prevalecer lo que es hacer el bien al paciente, debemos ayudar a lo que es al prójimo, y este de aquí, por ejemplo, en el área de la salud, está fundamentado en el principio de beneficencia y consiste en el deber de asistir a las personas que lo necesiten. Este de aquí se va a vincular a la norma moral, que igualmente debemos promover hacer el bien, como obligaciones derivadas a lo que es brindar un servicio adecuado con respecto a lo que son los niveles de atención, dependiendo de la complejidad de que cada paciente presente. Ya, con respecto a la no maleficencia, va como que de la mano con lo que es la beneficencia, porque en sí la maleficencia la no maleficencia en sí se va a basar en no hacer daño, o sea, aquí está lo que es, por ejemplo, en general, lo que significa es no matar, no hacer daño, no hacer doler, ningún tipo de que pueda perjudicar a lo que sería la persona. Ya, en lo que es en el ámbito de la salud, esta de aquí obviamente va a preocuparse por lo que es hacer el bien y no hacer ningún tipo de daño a la persona o al paciente que nosotros estamos tratando. Igualmente nosotros aquí podríamos, qué sé yo, en un procedimiento quirúrgico o algún medicamento que pueda tener algún efecto adverso. O sea, no lo hacemos de manera accidental porque nosotros igualmente sabemos los efectos adversos que va a tener ese medicamento, pero lo vamos a dar obviamente porque nosotros sabemos que va a restablecer o va a ayudar a mejorar la salud de ese paciente. ¿Ya? Y por último vamos a tener la justicia. La justicia en sí se basa en que esta está relacionada con la concepción de lo que es la salud como un derecho humano fundamental y debe ser garantizado por lo que es la sociedad o por el Estado. Aquí también van a entrar de que nosotros debemos promover a lo que es al paciente lo que son los recursos necesarios, los niveles de atención que el paciente lo requiera y lo que son los recursos indispensables para ayudar al restablecimiento de su salud. Ya, esto sería todo. Chicos, ¿hay alguna pregunta sobre todo esto que hemos visto, sobre el rigor de la investigación cualitativa? ¿Hay alguna pregunta?
Todos se me quedan calladitos, ha de estar claro como el petróleo. Sí, está claro, doctora, no hay muchas Claro dudas. como el petróleo, ¿no, Marquito? Ajá, así parece. Sí. Sí, esto es que cuando uno hace una pregunta y uno no sabe si está claro como el petróleo o oscuro como el agua. Claro, pero parece que sí está claro como el petróleo, doctora. Está claro como el petróleo, ¿ya? Bueno, chicos, ¿qué hora es? Las 3:52. Sí, Antes, ya son las 4 casi. sí, ya van a ser las 4, sí. Por favor, la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ver sobre los criterios de investigación, sobre el muestreo de la investigación, que es un tema muy corto, y empezamos con la recolección y análisis de datos, ¿sí? Y a lo mejor gran parte de recolección y análisis de datos, a lo mejor se nos puede quedar un poquito para la siguiente clase, ¿verdad? Y abarcamos también reportes de resultados. Pero ¿esto qué significa? Que las asignaciones de las hojas que tienen que estar preparadas para el día lunes que tenemos, ¿sí? Y otro favor muy grande. En este caso, toda la información que pueda hacer el grupo de Caroline y el grupo de Jordi con Eddie, le envíen a Marco y haga un solo documento, ¿sí? Y allí simplemente vamos cortando. ¿Sí me entendieron? O sea, de los otros dos grupos que van luego del segundo, o sea, el tercero y el cuarto, porque son los que tienen la otra mitad del tema del capítulo. Claro, exacto. Y queda postergado. O sea, como de último expone el grupo 3, que es reporte de resultados del proceso cualitativo. ¿Sí? Entonces vamos. Doctora, a ver, ese es el grupo 3, el de reporte de resultados. Sí, A ese ese expone de grupo, último. ya, entonces ese grupo no tiene ningún cambio en el tema, ¿verdad? No, ellos siguen Ya. igual porque es un tema corto. Ya. Ya, entonces la distribución que Este, dijo fue para el grupo 4, 5 y 6. sí, está. Quiere decir que tiene que unificar el grupo de suyo, Sí, el equipo de Pierina sí, y y el el de Cueva. equipo de Jordi y Eddie. Ya, ya. Ya. Y el equipo de Laura, de Ana Lucía, se queda igualito. A ese equipo no me lo toca. Ya está bien. Entonces ellos van de último. Ni al equipo del muestreo. ¿Sí? Eso queda intacto. Ya Chicos, está bien, doctor. una vez más les hago recorderis, por favor, si ya han avanzado en el proyecto, envíen para revisar y me mandan un mensajito y me dice, doctora, le acabo de enviar el proyecto. ¿Sí? Del sexto año solamente me ha llegado uno. Y acuérdense que son 12 proyectos de sexto, 6 y 6. Si no, esperemos para lo último, ¿sí? Cabe señalar que este fin de semana ya voy a empezar a subir las calificaciones, ¿sí? Listo, doctora, gracias. Ya. Muchas gracias a ustedes, buena tarde, descansen a su clase. Gracias, doctora. Doctora.